Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos acá hoy con Alejandro Casaglia, especialista en terrorismo y criminalidad organizada. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Debbie? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Hoy contamos con la presencia de un experto en crimen organizado internacional. Alejandro nos va a ayudar a entender una faceta poco conocida y de gran impacto en la arena internacional: la colaboración entre grupos yihadistas de Medio Oriente y las organizaciones criminales en Latinoamérica y España. A lo largo de esta conversación abordaremos desde las relaciones generales hasta casos específicos que han salido a la luz. Este es un tema que nos va a abrir los ojos y nos va a ayudar a entender las conexiones globales del crimen y el terrorismo. Alejandro, ya vamos a entrar en detalle, pero primero, para empezar, ¿podrías explicarnos de manera general qué tipo de cooperación existen entre grupos yihadistas y organizaciones criminales en Latinoamérica? Bueno, sí, mirá, yo a mis alumnos siempre les recomiendo un libro que escribió un autor italiano, se llama Roberto Saviano, se llama 000. En ese libro, que después se hizo incluso una serie en una plataforma, explica perfectamente cuál es la vinculación entre el crimen organizado, básicamente el narcotráfico, como la corona, digamos, o la reina de las organizaciones criminales, y los grupos yihadistas en el África. Precisamente nosotros, la región nuestra, América Latina, América del Sur básicamente, tenemos 3 lugares donde se produce hoja de coca, en algunos territorios de Colombia, en algunos territorios de Perú y en Bolivia. En ese sentido, los narcotraficantes lo que hacen es producir clorhidrato de cocaína o pasta base, y eso se exporta a Europa vía África, ¿no? Desde los años 90, cuando cambian las rutas de tráfico, van vía África. Entonces, los cargamentos que salen vía marítima, que son los cargamentos más grandes, hablamos de 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, salen a través de los containers embarazados, como le dicen en México, y llegan a las costas de los países africanos de Occidente, que tienen costa al Atlántico. Ahí, por cuestiones de compra de voluntades, corrupción, bueno, lo que se vive también en esta latitud, se descargan y esos cargamentos se llevan por tierra hasta el norte de África, donde una vez que están ahí cruzan el Mediterráneo y llegan a países como España, Francia, Italia, Grecia, etc. Y en esta ruta, los yihadistas cobran un peaje, cobran una parte del botín que les sirve a ellos para financiar su campaña, y ellos facilitan las rutas de acceso, con lo cual hay una convergencia o una cooperación entre los grupos terroristas y el crimen organizado. También acá, en la zona que llamamos Triple Frontera, que es una frontera triple entre Argentina, Brasil y Paraguay, también desde hace décadas están instalados los clanes libaneses que responden a Hezbollah y cuya especialidad, cometen un montón de actividades delictivas, pero su mayor especialidad es el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, a las organizaciones criminales más grandes de nuestra región, como son, por ejemplo, el Tren de Aragua de Venezuela, el PCC, el Primer Comando de la Capital, y el Comando Vermelo de Brasil, los cárteles mexicanos, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Hezbollah les lava el dinero. Por supuesto, se queda con un porcentaje de ese dinero, pero les ayuda a lavar dinero. Con lo cual, la cooperación es fundamental entre estas 2 actividades. ¿Cuándo registramos el primer contacto entre grupos yihadistas de Oriente Medio, Norte de África, y grupos de crimen organizado en América Latina? Bueno, el yihadismo, digamos, en África se empieza a hacer fuerte en principio en Nigeria, cuando surge Boko Haram, y surge como un grupo yihadista, le jura lealtad en ese momento al califa Abu Bakr al-Baghdadi, el Estado Islámico, y no casualmente comienza en Nigeria, más allá de que en ese momento Nigeria tenía un conflicto interno, problemas internos a nivel político. No casualmente surge Boko Haram ahí, porque Nigeria es uno de los puntos de entrada de la criminalidad organizada, en este caso el narcotráfico, es uno de los puntos de entrada a la región. A partir de hace más o menos 10 años atrás, Boko Haram se empieza a expandir. Ya no solamente es un problema de Nigeria, sino que se expande a los países limítrofes, ¿no? Níger, Chad, y ahí empiezan
a surgir algunos otros grupos que adhieren a esta mecánica. Y sobre todo, cuando en el año 2017 el ISIS pierde la guerra en Siria e Irak, muchos grupos de ISIS se desplazan a Libia, que Libia sabemos que después de la caída de su líder, de Gaddafi, cuando cae Gaddafi, Libia se transforma en un estado fallido y eso los yihadistas lo aprovechan y entonces toda esa carretera que termina llegando hasta Libia le facilita el cruce al Mediterráneo y la llegada a Europa, con lo cual podemos hablar que finalización del 2017 se hace fuerte ISIS ahí en Libia y Boko Haram ya desde los años 2000, cuando empieza a surgir de a poquito, se empieza a hacer fuerte también y después con la aparición del ISIS en el 2014 es como que Boko Haram también adhiere a esa política y se empieza a hacer fuerte también, no solamente en Nigeria, sino en los países que rodean a Nigeria. Tú fuiste policía, Alejandro, en la ciudad de Buenos Aires, en la unidad antiterrorista. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu experiencia de cómo se ve desde el punto de vista de un policía el impacto de los grupos yihadistas de Medio Oriente en Argentina? Bueno, acá vos sabés que en el año 92 tuvimos el primer ataque terrorista por parte de Hezbollah en la embajada de Israel en Buenos Aires y 2 años después nos vuelven a impactar en la mutual judía AMIA, en cuyo edificio no solamente funcionaba la AMIA, sino la DAIA, que también es una organización política de la colectividad judía que es muy grande en la Argentina y que se maneja políticamente con instituciones, con el gobierno, etc. Casualmente eligen esos dos objetivos políticos, el Hezbollah, y lo ejecuta. A partir de ese momento, digamos que tomamos conciencia de que estábamos en el radar del terrorismo internacional y se empieza a trabajar. En el año 97 se funda el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista. Se empieza a trabajar en cooperación con países involucrados en esta lucha, Estados Unidos, España, Israel, por supuesto, y se empieza a trabajar. Y lo que pasa que, bueno, hemos tenido vaivenes políticos con gobiernos que hicieron amistad con Irán. De hecho, bueno, ahora la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está por iniciar su juicio oral por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, que lo que buscaba era la impunidad de los 8 funcionarios iraníes que están pedidos por la justicia argentina, involucrados como organizadores, financiadores e instigadores de los atentados. Que la policía, bueno, en este caso la Policía Federal, donde yo trabajé 5 años como jefe de operaciones antiterroristas de la Policía Federal, tuvimos épocas de mucho trabajo y épocas de mucho impedimento. Yo previo a eso tenía mi experiencia porque había trabajado para Interpol, estuve 3 años y medio en Interpol, precisamente trabajando en la regional, como oficial regional especializado y manejaba las áreas de terrorismo y narcotráfico en América del Sur. Quiere decir que cuando llego a la unidad antiterrorista yo ya venía con un bagaje de experiencia y ahí estuve hasta que en un momento, bueno, los cambios políticos me hicieron decidir a retirarme y entré en la Policía Metropolitana, que después se convirtió en Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahí fundé la unidad antiterrorista porque hablaba con los estratos políticos y con mis superiores, explicándole la necesidad de que una policía local tenga una unidad que sea el primer interventor, que después, en todo caso, como el terrorismo es un delito complejo y de jurisdicción federal, se pasara la causa a la Policía Federal o se cooperara con la federal. Al igual que Inglaterra con la Policía Metropolitana de Londres, que son los primeros interventores, entonces los convencí y ahí se pudo fundar la unidad antiterrorista. La experiencia en el año 94, realmente por casualidad, yo trabajaba en la policía, era un oficial muy joven, me tocó ir al atentado de la AMIA y ahí vi lo que era la destrucción, los restos de cadáveres, la destrucción de los edificios, los heridos, y ahí es como que tomé un juramento personal de decir, bueno, voy a colaborar desde mi humilde punto de trabajo para que esto no vuelva a ocurrir. Pero digamos que, tratando de responder tu pregunta, no hay una mirada muy exacta. Es como que se sigue viendo el conflicto muy lejano, eso produce que se baje la guardia. Los policías no suelen tener una visión eh,
real de la situación, se la ve de otro punto de vista, y bueno, eso nos produce que tengamos un flanco débil bastante importante, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque no es un tema que se conoce y que se entrena desde las fuerzas de seguridad latinoamericanas. Bueno, precisamente tiene algo que ver con lo que te contaba antes, digamos, los cambios políticos. En un momento, el gobierno argentino tenía una relación estrecha con Irán a través de Venezuela, y entonces esa relación producía que el mayor riesgo de terrorismo que existe en nuestra región, que es este terrorismo de Hezbollah, que es muy diferente al terrorismo eh, de las organizaciones suníes, yihadistas, dijeran, bueno, si somos amigos no nos van a golpear, y eso terminó produciendo un relajo. Entonces nadie se especializaba en estos temas. Los que trabajamos en esto éramos como una especie de Quijotes contra los molinos de viento, explicando que esto es muy cambiante porque el panorama internacional cambia permanentemente y que había que prepararse precisamente en tiempos de paz. Hay que prepararse para la guerra, decía Clausewitz. Entonces trabajamos en ese sentido de seguir perfeccionándonos. Lo que pasa es que, bueno, después las capacitaciones que se daban eh, de manera interna, bueno, yo en el 2012 me retiré de la Policía Federal, que digamos que era el único oficial especializado en estos temas, con lo cual ya no había posibilidad casi de capacitar a los que estaban debajo mío, pues yo ya me había ido. Y los países que cooperaban con nosotros en el tema capacitación, Estados Unidos, Israel, debido a esos vaivenes políticos, se retiran, es decir, dejan de cooperar, y bueno, todo eso terminó afectando esta situación. Hoy, afortunadamente, el gobierno argentino sí está cooperando con estos países, pero el tema es que perdimos mucho tiempo vital, y en estos temas vos sabés que hay que estar permanentemente preparado porque cuando menos lo esperás y la situación se relaja, es donde te golpean. Y ahora quiero que pasemos a hablar de grupos yihadistas específicos y tú nos vas contando qué tipo de relación tienen con grupos de crimen organizado en el mundo hispanohablante. Quiero que empecemos precisamente por Hezbollah. He sabido que es uno de los grupos yihadistas con más presencia en América Latina, así que nos puedes ayudar a profundizar un poco sobre esto, cuándo llegaron, con qué grupos de crimen organizado se empezaron a conectar y cómo se ve hoy la situación en el suelo de Hezbollah, ya también con la debilitación del grupo durante la guerra con Israel. Sí, el tema de Hezbollah es un tema de varias décadas atrás. Nosotros acá tuvimos dos corrientes migratorias de libaneses. Una fue, bueno, antigua, la cual no conocí, que fue durante la época del Imperio Otomano, y muchos sirios y libaneses cristianos terminan emigrando bueno, por las matanzas y las persecuciones que hacía el Imperio Otomano. Así que ahí tuvimos una oleada de gente que se instaló, y que bueno, después empezaron a surgir las generaciones que venían detrás de ellos, sus hijos, sus nietos, que ya eran argentinos, que no profesaban el Islam porque son cristianos, muchos de ellos maronitas. Y después tuvimos una segunda oleada de migrantes del Líbano a partir del año 82, cuando Hezbollah hace la revolución en el Líbano y se empiezan a producir las persecuciones nuevamente de cristianos, las matanzas, y muchos emigraron ya teniendo familiares de esos antiguos migrantes que habían venido en la época de la Primera Guerra Mundial, y en ese sentido vinieron, se instalaron, se adaptaron perfectamente porque son cristianos y nosotros tenemos una cultura cristiana profunda en América Latina. Pero como siempre ocurre, cuando hay migraciones así por conflictos internacionales, por desequilibrios socioeconómicos profundos, por problemas políticos, se producen migraciones grandes que terminan siendo migraciones descontroladas. Entonces, dentro de esas migraciones, el 95%, 98% de la gente que viene buscando nuevas oportunidades, salir de la zona de conflicto, evitar que los maten, etcétera, y vienen y se integran tranquilamente en el país que los recibe. Nuestro país es un país que recibe a los migrantes, de hecho ya eso está en la Constitución, y nuestra historia nos marca como un país receptor de migrantes. De hecho, yo soy descendiente de italianos,
pero tenés un pequeño porcentaje, como digo yo, de chicos malos que te vienen mimetizados e infiltrados entre ese contingente de migrantes. Y bueno, en la región se empezaron a instalar, se instalaron en la zona de la Triple Frontera, como te comentaba. Fundamentalmente sus negocios lo tienen en Ciudad del Este, que es una ciudad que está dentro de Paraguay. Es un lugar estratégico porque te permite moverte entre tres países prácticamente sin ningún requisito, porque si bien hay pasos controlados, también hay pasos que no se controlan y que eso tanto los criminales como los narcos, como los terroristas y como la gente común los conoce. A veces una persona, para evitar hacer un trámite de migraciones, porque a veces son largas colas, son trámites engorrosos, deciden ir y venir por un paso no controlado. Bueno, eso la gente mala lo conoce y los utiliza. Y ahí en Ciudad del Este se instalaron y formaron una colectividad de libaneses, que por supuesto no todos están en la actividad criminal, pero bueno, cuestiones políticas, como siempre volvemos a repetir, porque nuestra región es eh, bastante cambiante, bastante inestable políticamente, se instalaron en ese lugar, no se los persiguió a los que ejercían el delito, y si vos vas a Ciudad del Este, por ejemplo, parece el Líbano, tenés los comercios con la cartelería, las publicidades están en árabe, los dueños de los comercios son árabes, hablan en árabe, tienen empleados paraguayos, y ahí es como que realizan todo tipo de actividad legal y también actividades ilegales. Y también se han dedicado permanentemente a la recaudación de dinero ilegal y el envío de ese dinero para financiar actividades en el Líbano. Y también han financiado actividades terroristas acá. De hecho, los atentados que hubo en la Argentina, el dinero de la financiación vino de la zona de Triple Frontera. En algún momento esa zona se inundó de servicios de inteligencia, no solamente de los tres países involucrados, sino también con presencia de la CIA, con presencia de Mossad y un montón de servicios de inteligencia. Entonces, ellos eligieron seguir manteniendo sus comercios y sus actividades comerciales en Paraguay, pero muchos de ellos se fueron a vivir a territorio brasileño. En principio se fueron a Foz de Iguazú y después muchos de ellos se fueron a San Pablo. Y desde ahí van y vienen. Bueno, esa actividad, por lo menos tenemos registro de hace más de 30 años que esa gente está instalada y que esa actividad se desarrolla. Por supuesto, después, la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela y después la continuidad que está teniendo Maduro, les ha brindado una plataforma de desembarco, no solamente a Irán como país, digamos, en estos acuerdos comerciales o políticos que tienen sino que también le dio una plataforma de aterrizaje a Hezbollah. Y no solamente a Hezbollah, también a la Fuerza del Quds. De hecho, nosotros en 2022 tuvimos el caso de un avión de la empresa Emtrasur, es una empresa venezolano-iraní, que era un avión que tenía pedido de secuestro del gobierno de la justicia de Estados Unidos por estar involucrado en narcotráfico, tráfico de armas y otras actividades ilegales. Ese avión aparece misteriosamente en Buenos Aires, aparentemente se quedan sin combustible, piden aterrizar en Paraguay, ya el gobierno de Paraguay había cambiado, le niegan el ingreso a su espacio aéreo, le piden a Uruguay lo mismo, y Argentina, que tenía un gobierno bastante descontrolado, el presidente era Alberto Fernández, que está involucrado en cosas personales, bueno, que le están enjuiciando ahora, se le permitió y aterrizó ese avión, y ese avión venía con 15 venezolanos a bordo y con una tripulación de 5 iraníes. Y específicamente el piloto y el copiloto eran miembros de la Fuerza del Quds, que se probó lamentablemente la falta de legislación adecuada en Argentina, el gobierno que estaba en ese momento, las presiones internacionales produjo que estos tipos fueran liberados. Y que te cuento, nunca estuvieron presos, estuvieron una especie de invitados porque estaban alojados en un hotel bastante bonito, no estuvieron en un penal ni estuvieron en una unidad policial, lo cual fue escandaloso en ese momento, y finalmente se les otorgó la libertad. El avión después se envió a los Estados Unidos, en Estados Unidos se lo desmanteló, pero bueno, eso te da la pauta de la presencia de estos grupos. Y que eso después se terminó agravando con otras plataformas de aterrizaje que le ha dado la región, no solamente a Irán, sino a Hezbollah como su grupo proxy, como por ejemplo Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega les ha dado una plataforma en Centroamérica, con también
posibilidad de influencia en el Caribe. También el presidente Petro de Colombia, es un ex miembro del M-19, un grupo terrorista, les está dando lugar donde moverse en Colombia. También pasa lo mismo en Brasil con el gobierno de Lula, que son todos gobiernos que comulgan con Irán y a través de ello, digamos que le brindan ventajas a estos grupos proxy para que se muevan. Y también eso se terminó de agravar en el 2023, cuando vino el general Bahidi, ministro del Interior o ministro de Defensa de Irán, que es uno de los 8 iraníes pedidos por la justicia argentina, hizo territorio boliviano y firmó un convenio de cooperación en materia de defensa con el gobierno de Bolivia, lo cual termina de agravar la situación porque, por ejemplo, lo que siempre cuento, los mismos drones que utilizó Irán para atacar a Israel en el 2024, mismos drones que Irán le ha facilitado a Rusia para que ataque Ucrania, esos mismos drones los tenemos en la frontera norte nuestra, en Bolivia, que es un país que está atravesando una crisis política bastante grave, que no se sabe cómo va a evolucionar, y que todo eso produce que estemos en alerta. A todo esto también, bueno, los otros países que no mencioné, no significa que no haya presencia del Hezbollah, por supuesto que sí, en Chile, en Uruguay, en Argentina. Lo que pasa es que la presencia no es tan evidente como en los lugares donde el gobierno de turno les brinda facilidades de movimiento, ¿no? Por ejemplo, se le otorgan pasaportes, se han detectado pasaportes venezolanos, incluso que no son falsos, son pasaportes reales otorgados por el gobierno, donde vos ves que está la foto del, del, del libanés o del iraní con un nombre españolizado y que realmente es escandaloso porque cuando van a los controles migratorios, de los contingentes de 4 o 5 que se mueven, solamente uno habla español. Y entonces te das cuenta que hay un movimiento, y bueno, a veces hay gobiernos que hacen cosas, los detienen, los ponen a disposición de la justicia, a veces con mucha dificultad se los puede condenar cuando hay un pasaporte falsificado, se demuestra su intención de participar en una acción criminal, o a veces simplemente se los expulsa. Y bueno, todo eso produce la presencia de Hezbollah en la región. Y respecto a los grupos yihadistas de la rama suní, con sus ideologías violentas que son el salafismo y el wahabismo, no los tenemos instalados, digamos, en la región como organizaciones, pero sí se han detectado en los últimos años muchos simpatizantes que se autorradicalizan utilizando los medios propagandísticos del cibercalifato que desarrolló ISIS, que fue revolucionario, y todo ese aparato propagandístico produce que chicos muy jóvenes, que incluso a veces ni siquiera son musulmanes, terminan, digamos, consumiendo ese material, se autorradicalizan y manifiestan a veces su intención de poder hacer alguna actividad. Y en ese sentido, bueno, los organismos de inteligencia, las fuerzas de seguridad los detectan, afortunadamente por ahora tempranamente, se los detiene, se los pone a disposición de la justicia y todavía es como que no tenemos mucha experiencia en el tema a nivel general, tanto en la justicia como en la inteligencia, etcétera, y a veces no se sabe muy bien qué hacer. Por ejemplo, el caso que ocurrió en Uruguay en el 2016, donde un tipo que se autorradicalizó, agarró un cuchillo y en la ciudad de Paysandú salió a apuñalar ciudadanos uruguayos de religión judía. Mató a uno, al señor David Freun, que era un tipo muy querido por la comunidad y en Paysandú. Se lo juzgó, se lo detuvo, se lo juzgó. Ante la falta de experiencia, la justicia le hizo una pericia psiquiátrica. El psiquiatra, sin tener experiencia en lo que es el yihadí, determinó de que era insano. Se lo recluyó en un instituto neuropsiquiátrico y después de un tiempo recuperó su libertad. Con lo cual es un estado de locura que está latente porque es un tipo que ya mató, que está radicalizado. Sabemos que los procesos de radicalización no tienen vuelta atrás. Los programas de desradicalización, por ejemplo, que ha promovido el gobierno británico, no han dado resultados. Y bueno, y ese es el problema que tenemos, de que tenemos muchos radicalizados que muchas veces están esperando una noticia, una imagen que los movilice y salen a hacer estos desastres, ¿no? Entonces entendemos que los grupos chiitas, yihadistas relacionados a Irán y relacionados a Hezbollah son los que más fundación tienen en el territorio latinoamericano y los grupos sunitas son más como lobos solitarios que tienen
y la ideología llega, pero no hay células organizadas. Ahora si volvemos un poco al tema de Hezbollah, este es un grupo que hoy en día, después de la guerra con Israel, se ha debilitado muchísimo en el territorio libanés. Mi pregunta es si eso ha afectado a su presencia en Latinoamérica o si esta sigue funcionando de todas maneras. No, el Hezbollah en América Latina sigue funcionando de la misma manera, porque como te expliqué al principio, tiene una fuente de financiamiento económica muy fuerte y, y con la complicidad de algunos gobiernos de la región se mueven libremente. Las células de inteligencia y las células operativas están presentes. Por ahora no han decidido golpear porque no han recibido la orden de atacar, porque bueno, la teocracia iraní está ocupada con otros temas, también está muy debilitada porque se le acabaron, o mejor dicho, sus socios han sido debilitados, como el caso de Hezbollah en el Líbano, Hamas en la Franja de Gaza. Los hutíes siguen activos, pero tampoco son muy potentes como para desequilibrar la región. Rusia, que siempre apoyó a Irán, está metido en la guerra con Ucrania y con parte de la OTAN. Perdieron Siria, Siria cayó en manos suní, con al-Golani como presidente de Siria. Es decir, están muy debilitados y deben estar concentrados en los problemas que ellos tienen para tratar de volver a Irán a ser un protagonista fuerte en la región, tratando de disputarle la hegemonía de la región a Arabia Saudita, pero en este momento la va perdiendo. Pero de todas maneras, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que digo yo, que hay que tener cuidado, no solamente en esta parte, sino en todo el mundo, es decir, que Hezbollah, al perder la capacidad bélica, porque fueron afectados, la Fuerza de Defensa israelí le causaron mucho daño en su estructura paramilitar, en su estructura guerrera, lo mismo que pasó con Hamas. Entonces, como han perdido su capacidad militar, es probable que vuelvan a sus raíces, y sus raíces son ser terroristas. Entonces, en definitiva, el pensamiento es: no puedo hacerte la guerra porque perdí mi capacidad militar, entonces te voy a hacer atentados terroristas como para que siga dañándote no solamente políticamente, sino también produciendo de que tengas mucho gasto en materia de inteligencia, en materia de seguridad, en materia de defensa, porque tenés que estar alerta las 24 horas, que es lo que le pasa a Israel, a hacerte atentados terroristas para dañarte de esta manera. Entonces hay que estar atento porque la ideología de esta gente no es decir, hacen un plan por una década, por 2 décadas. Pero la concepción del tiempo es muy distinta a la que tenemos los occidentales y ellos van por una guerra de larga duración y no les importa si ahora van perdiendo y si dentro de 100 años le toca ganar, pero van trabajando despacito, metódicamente, para ir ganando terreno, que es lo que está pasando en Europa, y sobre todo en Europa con los suníes, con los grupos terroristas suníes radicalizados, pero también esta gente, yo como siempre le digo a mis alumnos cuando doy clase, cuando analizamos la plataforma política de Hezbollah, de Hamas, la Guardia Revolucionaria, de Fuerza del Quds. Cuando analizás sus logos, sus banderas, vemos toda la simbología que ellos desarrollan en ese dibujo, en ese logo, pero si vos te fijás, detrás de toda esa simbología está el globo terráqueo, con lo cual no hay duda de que sus intereses son mundiales. Y quizá hoy pensar que Hezbollah o Irán vaya a dominar el mundo, quizás sea un poco utópico. Pero no sé qué puede pasar dentro de 50 años o 100 años. Por supuesto yo no lo voy a ver, pero seguramente mis hijos o mis nietos sí. Entonces, en ese sentido, los estados tienen que trabajar para no permitir que estos planes de esta gente se sigan desarrollando. Y también quiero hablar contigo de qué pueden hacer los estados mundiales para evitar todas estas conexiones y evitar el crecimiento del yihadismo a nivel global que salga de Medio Oriente. Pero antes te quería hacer una pregunta más puntual y es si estos grupos yihadistas de alguna manera están relacionados con el tráfico de armas para los grupos de crimen organizado en Latinoamérica. Sí, por supuesto. Bueno, cuando yo te conté el episodio del avión, ese avión estaba sospechado de transportar cargamentos de cocaína desde América del Sur a Asia y de ahí repartirlo en todos los lugares de consumo. También desde Asia traen opiáceos. Acá ha llegado el fentanilo, que antes era un problema de Estados Unidos, ahora lo tenemos acá en la región también. Muchas drogas
sintéticas y semisintéticas están llegando, y también llegan cargamentos de armas, porque en la región, América Latina es la región más violenta del mundo, y tenés muchas guerrillas y muchas organizaciones criminales que necesitan de armamento, y entonces en ese sentido estos tipos lo que hacen es hacer trueques. Entonces yo te traigo armas que tengo disponibles y me llevo cocaína. Y entonces en ese trueque, en ese intercambio, es un negocio redondo para ellos. Entonces sí, las armas llegan y desde el lugar donde ellos las depositan, desde ahí las distribuyen. Y entonces vos fijate que vos tenés lugares donde hay gran disponibilidad de armamento porque hay mucha violencia, no solamente las pandillas en Centroamérica, tenemos el caso de las pandillas en Haití, ahí se está desarrollando prácticamente una guerra, y el armamento llega, no es autóctono del lugar, y lo mismo pasa en Colombia ahora con el resurgimiento o refortalecimiento de algunas organizaciones que estaban dedicadas al narcotráfico, que habían, digamos, aflojado un poco por presión del gobierno, pero bueno, ahora con la llegada de Petro, Colombia empieza nuevamente a tener episodios de violencia que nos hacen recordar los años 80, 90. Y después Brasil también es un lugar donde hay armamento disponible, y lo mismo México y lo mismo Ecuador, que son los lugares de mayor, digamos, violencia que se está desarrollando, y en esos lugares ve gran cantidad de armamento, que no solamente digo que venga solamente, sean armas que traiga solamente, que mande Irán, que llegan de otros lugares también. Lamentablemente las fábricas de armamento cada vez trabajan más y así llegan. Pero también en África, donde hay tantos movimientos guerrilleros, yihadistas, violencia, narcotráfico, etcétera, ahí también llega el armamento. Entonces, es parte de los negocios que manejan los proxies de Irán acá en nuestra región, y por eso cada vez tenemos más armamento. Vos tenés presente que, por ejemplo, cuando se hizo la alianza entre Chávez y Ahmadinejad, el presidente de Irán, establecieron vuelos directos entre Caracas y Teherán. Es decir, como son vuelos directos, nadie puede controlar lo que va a bordo de los aviones. Y entonces van y vienen. De hecho, el avión este de Emtrasur que te comentaba del año 2022, que se retuvo acá en la Argentina, era un avión que tenía características, es decir, el avión no tenía butacas, o sea, era un ex avión de pasajeros que lo habían adaptado para convertirlo en un avión de carga. Entonces, claro, cuando vos lo ves el avión de afuera, decís un avión de pasajeros, pero resulta que cuando ves el interior del avión, ves que es un avión desmantelado. Esto es como cuando te compras un vehículo utilitario, y le sacás las butacas traseras porque lo vas a dedicar a transportar mercancías en el interior. Bueno, el avión funcionaba de esa misma manera. Y entonces no hace falta ser un iluminado ni ser un gran pensador para darse cuenta que si el avión estaba armado de esa manera, era para transportar cosas. ¿Y qué cosas van a transportar? Si necesito transportar mercancías legales, las traigo por barco. Entonces, si voy a trasladar armamento o drogas o oro, que mucho del oro de Venezuela, Maduro y compañía se encargaron de llevarlo a un sitio seguro, como por ejemplo Rusia o como por ejemplo Irán, también se usó ese avión para ese tipo de transporte. Entonces, no hay duda de que cada vez tenemos mayor cantidad de tránsito de drogas, mayor producción y mayor armamento en la región. Y ya para terminar, Alejandro, te quería preguntar qué medidas concretas podrían tomar los gobiernos latinoamericanos para contrarrestar este tipo de alianzas y actividades yihadistas en Latinoamérica. Mira, en principio lo que yo aconsejo a los gobiernos occidentales es no coquetear con estas ideologías violentas, ¿no? Porque ya ha habido lo mismo que está pasando ahora, por ejemplo, con el presidente de Siria, con al-Golani, lo hemos visto en el pasado con Osama Bin Laden. Cuando Occidente coqueteó con Osama Bin Laden, se le dio apoyo, se le dio financiamiento, se le dio entrenamiento para pelear contra los soviéticos. Lo que no se calculó es el pensamiento de esta gente, su pensamiento wahabita, juntado, fundido con el salafismo que traía Ayman al-Zawahiri de Egipto, y que terminó pasando lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Y hoy están coqueteando con al-Golani. Al-Golani dejó atrás su personaje terrorista, se transforma en un político, se pone un traje Armani de alpaca
y va recorriendo todos los países europeos, fue a Naciones Unidas, se reunió con Macron, con Trump. Los primeros que hicieron el acercamiento con Al-Golani fue el Foreign Office, que fueron a verlo a Siria. Es decir, hay que tener cuidado con esta gente, porque el problema, cuando yo estudiaba con mis maestros árabes, me decían, para entender a esta gente te tenés que sacar el chip occidental y tratar de pensar como piensan ellos, ¿no? Cuando uno estudia criminología, la criminología te dice hay que entender el pensamiento criminal. Bueno, en el terrorismo, en este tipo de terrorismo, hay que también tratar de entender el pensamiento de esta gente. Y para eso hay que conocerlos muy bien, que es el problema que tenemos en Occidente, que no los conocemos, o los que los conocemos somos pocos, porque hablábamos antes de iniciar el podcast, que decíamos que no hay mucha gente preparada en esto, y entonces hay que tener cuidado de no coquetear con esto. Los países que están coqueteando, incluso con Irán, hay que tener en cuenta que Irán es una teocracia, tiene un líder supremo, no es un país normal, es un país que siempre quiere destruir, guerrear, que sus proxies, como son Hezbollah, que algunos lo minimizan y te dicen es un partido político, sí, como todo grupo terrorista tiene un brazo político, pero si vos analizás la plataforma política de ese partido político, habla de eliminar un Estado, como Hamas, que habla de perseguir a los judíos en todas partes del mundo. Entonces que no me vengan a decir que es un partido político. Entonces yo le diría a los gobiernos occidentales, sean de izquierda, sean de derecha, de centro, que tengan cuidado porque esta gente te va a utilizar y los intereses de ellos no coinciden. Es decir, tienen que entender, sobre todo los gobiernos de izquierda, que son los que están apoyando toda esta movida de Hamas, Hezbollah, que vas a las marchas y los tipos andan con la bandera palestina, o la bandera de Hezbollah, como vi flamear yo en las calles de Buenos Aires, y ellos a los partidos de izquierda los utilizan porque saben que son más fáciles, después para manipularlos que un gobierno bien plantado. Entonces yo diría que lo que habría que evitar es esto. Y después, bueno, la cooperación internacional. Como siempre digo yo, en materia de seguridad y teniendo en cuenta el terrorismo como parte de las amenazas complejas a la seguridad internacional, la seguridad debe ser transversal a todas las ideologías políticas. Sí, cuando yo visito algunos países árabes y ellos están preocupados con el terrorismo como estamos preocupados de este lugar. Porque es gente que son musulmanes, pero no son radicales. Es gente normal como nosotros, que creen en el mismo Dios, que nada más que profesan su religión de manera diferente, pero están preocupados con el terrorismo. Cuando vos vas a países moderados como Emiratos Árabes, Jordania, Marruecos, y tienen preocupación. Marruecos es un país que sufre mucho el terrorismo y están muy preocupados con esto. Y cuando vos pisás suelo jordano o emiratí, que suelo viajar yo, ves que están preocupados. En Occidente lo que tiene que hacer es unirse a esos países, no tenerles miedo, pues son islámicos, pero no son radicales, y cooperarse con ellos también. No pensar que todas las personas que tienen un Corán debajo del brazo o usan un turbante son terroristas, sino ahí caemos en la islamofobia. Y eso nos va a llevar a un enfrentamiento peor, porque cuando surge la islamofobia, del otro lado empiezan a surgir los pensamientos neonazis, los pensamientos de ultraderecha, y volvemos a cuestiones del pasado que han sido trágicas para la humanidad. Así que creo que eso es lo que habría que hacer y, por supuesto, trabajar en políticas públicas serias para prevenir. En el caso de Argentina, que lo hemos sufrido, no queremos que vuelva a ocurrir un incidente, un atentado, un ataque como el que hemos tenido, porque sería volver al pasado y eso es lo que no queremos. Muchas gracias, Alejandro. Ha sido de verdad un placer esta conversación contigo hoy. Bueno, no, gracias a vos por la invitación y bueno, esperemos que estas conversaciones rindan resultados, sobre todo en la gente de Occidente que no comprende la gravedad del conflicto que se desarrolla en Medio Oriente. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara de cómo se ve la presencia de grupos yihadistas en América Latina y su cooperación con grupos de crimen organizado en la región. Espero que les haya gustado el episodio y que tengan una linda semana. Nos vemos en la próxima.